Mariana Lorenzo juega con hojas secas. Escrito y narrado por Berna Casado. A no sé decir de mi madre tenía 12 años, y me reclamaba por el nombre de Mariana, que es nombre santo según me citaban. Tenía la nariz respingona y un paso rápido, como de estar buscando. Atinaba con cierta destreza a seleccionar plantas y otros por sí naturales, que en su justa mezcla son capaces de aliviar dolencias del físico y malestares del alma. Cuando no tenía trasiego en la casa, siempre se me veía hormigueando por las zonas del río y otros aledaños en busca de materia prima para mis mezclas, plantas, arcillas y cualquiera cosa que en ungüento o cataplasma fuera de uso y mejoría, siendo el resultado dilatarme horas guardando en mi bolsa, en pequeños paños húmedos, el éxito de mi pesquisa. Así sabía que la salvia, una de mis preferidas, aliviaba problemas digestivos y dolores de garganta, con el amén de mejorar la memoria, sin olvidar que para algunas fiebres tenía buen uso. En más de una ocasión le procuré a padre a su vuelta, echada la noche, un emplasto en sus espaldas, con pasta de hoja de salvia hervida en agua, para aliviar la cargazón después de la jornada trabajando en la tierra. Los emplastos con tomillo y ortiga a preparar con pasta de arcilla o miel, aunque esta última se destinaba más para alimentar a los 5 hermanos que conmigo morábamos en la casa del Lorenzo, que así era como tenía por referencia padre. También la menta, la ruda, las amapolas, el romero, y bien tenía escuchado que de las Américas se venían otras nuevas que daban curación a otros males sentires. Confieso que estas palabras que ahora me escuchan no van de mi puño y letra, que como me dijera el santo inquisidor, la mujer debe asistir a tareas de hogar y descendencia y no enmarañarse en legajos y escribanías. Ha tenido a bien don Francisco de Villaorijo, vecino principal de la villa, pasar a escrito lo que son mis recuerdos de aquellos hechos ya sucedidos hace 49 años. Pues aunque tuve convencido deseo de entender la palabra escrita, y asimismo la de plasmar letra tras otra, la vida no me ha dado pluma ni ayuda para familiarizarme con las letras. Aunque sí he de decir que distingo las mayúsculas y las menores, no solamente porque el tamaño siempre sea mayor en las primeras, que deduzco indican cuestiones principales. Son como las plantas, las hay más crecidas y otras que están en ello. También porque las mayúsculas siempre tienen aspecto de persona notable, con ropajes más delicados. No sólo hacía uso de hierbas y vegetales, que también las grasas de cerdo, vaca o incluso lobo tenían apaño para los remedios. Para las heridas se podía aplicar ungüento de ricino, de enebro o de nuez moscada, las resinas de pino o abeto, el llantén o la caléndula, que ayudaban a la cicatriz después de la herida. El ajo y la cebolla, aunque parecieran de más estar por casa, también tenían utilidad, aunque estos junto con la miel se iban más a la boca, que el hambre era dolencia principal, que la grasa animal se calentaba a fuego lento y se mezclaba con ceras y arcillas, para más tarde añadir las hierbas finamente troceadas, de a tamaño de uña meñique o trituradas directamente. Debía después agitarse el resultado de la mezcla hasta obtener el espesor adecuado y dejar enfriar para aplicar donde viviera la dolencia. Nunca vi en los años vivido tanta salvación para los pesares del cuerpo y alma como en un paseo por los montes o a orillas del río. Era como un día de mercado, cuando padre acudía a la venta de hortalizas y yo observaba todo aquel género expuesto. En el mercado del campo yo era la única compradora, y no tenía que dar uso ni a un doble maravedí para hacerme con cuanto fuera de mi necesidad o querencia. Para casi todo doler encontraba reparo, que fuera de molestia por muelas, por decaimiento, aunque éste en la mayoría de los casos venía a mejoría y prosperaba con buenos caldos de pollo y algún apunte de carne. Si las articulaciones empezaban a resentirse por el trabajo prolongado, o porque la dalla era de segunda vuelta y los huesos daban en crujires y molestias, también había razón en aquellas plantas para su alivio. Los inviernos apedreaban con enfriamientos y trastornos de vientre, los unos con malas respiraciones y los otros con ruidosas letanías entre las tripas, que obligaban al afectado a inclinarse como ante persona principal, con retortijones de cuartillo. No para las parturientas, que lo hacían en cuclillas y poco podía formar con hojas, grasas y ceras para desleer ese momento de contracciones. Aunque he de testificar que al menos en 2 de ellos estuve presente,
Se había extendido que no conocía de letras, pero que sabía bien leer las propiedades de los herbajes y usarlos para dar descanso a los que me rodeaban. Yo bien creo que esto de estar de boca en boca y de decir en decir, aunque no es de mi agrado, se fue por el alguacil apodado el Mulero, y que él no lo supiera, pues el apodo venía de los palmos que medía y de las espaldas que gastaba en sus andares con la varita de mando, sujetada por una enorme mano que podía atraer la oscuridad en un día de sujeto verano. Pues el citado alguacil mayor, por su tamaño y por su estado en el escalón de la justicia, vino a padecer unas fiebres que lo acercaron más al reino de los silencios que al de las jaranas, y que parecía gastar más en despedidas que en saludos. No hallaba solución para calenturas y convulsiones, y lo tenían diezmado en el jergón con sudores más de ventana empañada que de hijo de Dios. Cuando no se encontraba remedio a su ayuno de salud, dieron con mi nombre y me hicieron llegar hasta él, con más resignación que esperanza. De poner oído en todo lo que se dijera a mi alrededor, encontré que las fiebres devenían de un exceso de sangre, de ahí que las sanguijuelas se sacaran de los bolsillos para casi toda dolencia. Como dijéramos en el refrán, la necesidad no tiene ley. Pero yo veía que aquellas lombrices desmesuradas no pensaban mucho en los humores del cuerpo. Tan solo se daban su buen yantar y después gordas caían en siesta. Tenía comprobado que los paños húmedos en frente y extremidades convenían para castigar la fiebre, y que la borraja, la malva, el sauce y el mirto, si se hacían en buen matrimonio, reducían los sudores y las fiebres, a la espera de dar conocimiento de dónde provenían esas alteraciones, que si vienen en fiebres es porque detrás hay malicias. Transcurridos 4 días, con sus oscuridades y mañanas, el mulero se desvistió de sus alucinaciones y sudores y entró por la puerta de los que se despiertan, y me encontró vistiéndole los brazos de paños fríos con agua de enero, que por estas tierras dar mención de enero es temblar hasta de pensamiento. Tras aquel ocurrido, no fueron pocos los que se llegaron hasta la puerta de la casa para decirle a padre o a madre si allí habitaba la Mariana, la que conocía de tristezas de cuerpo, para dar consulta o simplemente por dar apagón a la curiosidad. Continúo con don Francisco Villaorijo, que tanta paciencia me regala, que la paciencia es la espera hasta que se descalientan las cosas, y siempre tiene muy bien ponerme en palabra lo que para mí es sólo hechura de recuerdo, andamiaje de cosa pasada. Estas tardes en las que nos damos cita y en las que abundan los calores, le regalo con un par de vasos de aloja, que en frío, su mezcla de agua, miel y especias parece ser de su mejor agrado, siendo en los tiempos de frío más dispuesto al vino, del que siempre gasto en casa igual para potajes y estofados que para escabeches y remedios. Y siendo el vino sobre la mesa, a la altura del segundo vaso, le entra la animación de la pregunta y me demanda más relato y confesión de aquellos años en los que la Inquisición vino a hospedarse en la villa y distrito. Tras el ocurrido con el alguacil, en los mentideros y en el río donde se lavaba y apañaba el vestir, supe que se mencionaba mi nombre para decir que era casi de milagro que el mulero, que ya tenía visitado el sacerdote para darle el sacramento de la despedida, se hubiera ajustado el calzón y cargándose la capa en los hombros entonara él, de esta me voy con los pies sanos, saliendo a las calles y caminos como si no hubiera tenido tristezas en el cuerpo. Bien en voz alta o voz baja, se decía, se inventaba, se rumoreaba, se daba por sí de seguro, por duda de no conocer, que aquella niña sabía los posibles de las plantas y otros añadidos, para reparar desde los malos humores hasta el tronchamiento de una pierna o una crisis de vomiteras, y que bien podía lograrlo lo mismo para humano que para animal, con tan solo caldear en cazuela, sobre trébede, entienda usted a saber. Hasta aquí no era ni más ni menos, pero hubo bocas que dieron en afirmar que lo que utilizaba bien podría proceder de cuevas o lugares ocultos, que si el galeno había dado por finiquitado al paciente, ¿quién era yo para devolverlo por la otra puerta? Se extendió que alguien me había observado en noches de luna llena recorriendo los campos, sin otra iluminación, guardando en mi bolsa, que al parecer no iba vacía y era más bien de peso. Hubo quien afirmó que al cruzarse conmigo en mitad de la noche no había respondido a saludo, y que con los ojos perdidos avanzaba sin conocer humano. ¿Algún particular más sobre aquellas noches, Mariana? Se interesa don Francisco. No puede haberlos. Téngalo entendido. Con o sin luna llena, a horas más tempranas habitaba ya en mi jergón con cada párpado cerrado en su sitio, que siempre he sido de dormir concienzudo. Siendo en el calendario el año de 1608, los 3 inquisidores que obraban por estas tierras eran a la sazón Alonso de Becerra,
monje de 48 años perteneciente a la Orden de Alcántara, Juan de Valle Alvarado, algo mayor que el anterior, y un tercero que se unió a ellos en el año posterior de 1609, Alonso de Salazar Frías, con el que no congeniaban los dos primeros de rango mayor, aunque en la toma de decisiones las opiniones de cada uno de ellos valía lo mismo. En caso de no llegar a posible acuerdo, era la Suprema la que terciaba y ponía decisión final entre los tres. No estando ellos presentes, al ser principales, del trabajo de a diario se ocupaban los agentes y comisario del Santo Oficio, que a primeros de 1609 le tomaron afecto a la región y emprendían continuas buscas en materia de herejía y brujería. Y fueron precisamente ellos los que vinieron a aporrear la puerta de casa, que ya estaba de por sí malsana y que dejaba colar frío más que luz. «Hija, me manda decirte Catalina, la adenera, la que tiene más años que el primer árbol de la tierra, que la verbena ha sido buen remedio para sus achaques de reumatismo, que antes daba menos en moverse que aguas de río seco. La verbena, en un ramillete violeta, de flores de 5 pétalos más bien pequeños, daba en sanar reumas, aflicciones del lumbago, y si veía a alguien con ojos de anemia también tenía algo que decir, además de tranquilizar cuando las piernas tenían incontinencia de movimiento y más parecía que las rodillas iban a terminar con un rum rum seco de rueda de carro. Tenía intuición para crear amistad entre las plantas, en mezclar de las de norte y de las de sur para encontrar alivios de la respiración, los males andares, los huecos del estómago, aunque estos venían en mayoría por no tener que masticar, las atribulaciones de la cabeza que pesan en las sienes. Pero también ponía oídos. Algunas mujeres mayores daban uso de puertas para dentro de remedios que yo iba memorizando, pues debía de ser así que con escrituras no tenía yo gran vecindario. Y aunque mi estatura no era aventajada, siempre lograba auparme para ver qué es lo que se estaba cociendo y tratando. Era un juego que daba alivio. No era tosquedad en muñeca de trapo, ni molinetes, ni trompos. Era el juego de apagar los malos días. Don Francisco de Villaorijo me apremia después de las andanadas en la puerta, pero yo hago insistencia en que la paciencia tiene caminos con acierto. Y así le encamino hacia las primeras prisioneras que salieron de sus casas para ser interrogadas, con custodia de los agentes del Santo Oficio, o de los comentarios que versaban sobre algunos niños que andaban al cuidado de rebaños de sapos, que se dio en hablar durante aquellos tiempos de mucha barbaridad. Anote, don Francisco, que esto tiene entrañas. Don Francisco me mira con inquietud, pero también con hambres de raspar y encontrar. Se decía que los agentes del Santo Oficio habían presentado un cuestionario a las apresadas, donde se les reclamaba contestación sobre hechos que ellas decían desconocer, lugares, fechas y reuniones a altas horas de la noche en arboledas que guarecían de toda vista, que si se untaban ungüentos para acudir a los aquelarres, que si eran muchas o pocas las que allí se daban cita, que si existía un lenguaje especial para aquellos encuentros, y las apresadas perjuraban que nada de aquello había sido visto por sus ojos en la vida. En cada cabeza de las apresadas rondaba la amenaza de no satisfacer con sus contestaciones a los interrogadores, que consideraran falso o incompleto, que se diera acusación por estos y otros actos, porque hasta de convertirse en perros y gatos les habían mencionado. La audiencia preliminar buscaba también concluir a cuál de los 3 grupos dentro de la brujería tenían pertenencia. Niños brujos y aspirantes, novicios o profesos, pues les parecía vital conocer el tamaño de la herejía. Ni mediación de la corona podían esperar. El Santo Oficio tan solo rendía cuentas al rey en lo tocante a maravedíes, ya que el rey podía reclamar su parte de lo incautado a los herejes. Estábamos en el aporreo de la puerta, que no gozando de la mejor salud, temíamos terminara desvencijada o besando los suelos. Madre abrió para encontrarse con un comisario y 2 alguaciles ataviados en negro, y con faz de mucha urgencia. «Mariana Lorenzo», interrogó el principal. «Ha de ser mi hija, que habita aquí con sus 4 hermanos, padre y madre. El Santo Oficio reclama su presencia de inmediato», presentando una misiva que extendió con un garabateo de tinta apretado y amenazante. «Vuesa merced repare que se trata de una niña», quiso decir mi madre, «obediente a la fe y cumplidora a pesar de su corta edad. ¿Qué negocios puede tener una infante con la herejía? Siendo mi madre sola, sin presencia de mi padre y con 4 más hijos en el interior, me hube de encaminar sin otra compañía, siendo reo sin conocimiento de causa. De la media hora en carro incómodo, desemboqué en el anexo de la iglesia de San Nicolás, 2 o quizá 3 estancias con pequeños ventanucos que dejaban pasar un poco y un nada de luz,
y se me hizo sentar a la espera de alguien que me pondría en antecedentes. Me pide don Francisco que haga más relatos sobre cómo se sucedían las cosas por aquel tiempo, una vez que eras requerida por el oficio, y yo pretendo darle satisfacción. Se decía que el cometido de éste no era finiquitar con los herejes, sino hacer con ellos buenos católicos. Tan solo los que renunciaran a cooperar y que llevaban por nombre protervos podían terminar siendo pasto de los leños que alimentaban la hoguera. Hasta bien avanzado el proceso no se informaba del cargo al reo y eso tras los primeros interrogatorios. Los interrogatorios o audiencias, que eran en número de 3 y que debían comenzar con un máximo de 10 días tras el apresamiento. Se exhortaba al presunto hereje a reconocer y confesar todo cuanto supiera y conociera, a sabido de que el Santo Oficio no acostumbraba a prender personas sin bastante información de haber dicho, hecho y cometido, que de hacerlo había resultado de volver a su casa y con los suyos, sin mayor trastorno. Ahora mal, si no había colaboración y arrepentimiento, aun no conociendo los cargos, entraba en todo esto el fiscal para informar de la naturaleza de los cargos, y el proceso ya no tenía vuelta atrás. A saber que los interrogatorios previos podían dilatarse durante meses, permaneciendo en las celdas a la espera de que el reo diera fin a su confesión. Del anexo de la iglesia fui trasladada por pasillos, a cada cual peor iluminado, hasta una sala central, en la que los 3 inquisidores, el escribano del secreto y otros de quien no tenía razón, esperaban para el primer interrogatorio. Después de serme leída una exhortación para que diera luz y confesara de mis equivocaciones, el primer inquisidor se puso de pie y me argumentó que había visto herejía anteriormente, no sólo en mujeres y hombres ya crecidos, que también en menores había dado en ver hechos reprobables para la fe y que estábamos allí para darle solvencia. De por dónde empecé no tengo recuerdo. El miedo me hizo aligerar la lengua y exponer hasta las verduras que padre cultivaba en la huerta. Sabía que ya padre me esperaba en el exterior, pero que el uso habitual no permitía que estuviera presente en la audiencia. Así afirmé que era de mi gusto y parecía utilizar las plantas que avistaba por el campo para elaborar ungüentos o caldos para ingerir que sanaban a mi familia y vecinos, y que entendiendo que era creación de Dios en su infinita sabiduría todo lo existente bajo el techo del cielo, las plantas y las flores eran también regalo que Él nos brindaba para mejor vivir de sus hijos. Que no entendía ningún mal, ni mayor ni menor, en hacer uso de vegetales, al igual que se usaba manzana para aliviar el hambre o cebolla para tratar la mala respiración, yo recogía silvestres los espárragos que, siendo 5 hermanos todos menores que yo, convenía ayudar a poner en la mesa viandas para familia tan abultada, que sólo podía tener agradecimiento a nuestro Señor por proveer nuestra mesa y nuestras vidas. A don Francisco le añado que el famoso fiscal elaboraba un informe contando con el resultado de los interrogatorios y las declaraciones de los testigos. Este informe era leído por su voz en alto y apostillaba que si existían visos de mentira o media falsedad, se pudiera utilizar en su momento el acto de la tortura. También que leídos los cargos se le asignaba un abogado defensor, cuyo mayor cometido era lograr que el reo confesase. Todo este conocido sobre el proceso me vino con los años, que por aquellos días yo era zagala y el miedo solo me hacía desear el regreso con madre y padre. En noviembre de 1608 cierta persona ha declarado que se te solía ver por los prados de Allaroz siempre en noche y cuando ésta era de luna llena, que se te sabía acompañada por humanos y animales en aquellos paseos, entonando no sé qué decires como de invocación. Fue la primera pregunta del inquisidor que, leyendo del escrito que se mantenía sobre la mesa, vino luego a poner la mirada sobre mí en espera de contestación. Vea vuesa merced que en nuestra casa se hace recogimiento en cuanto cae la noche. Padre atranca bien la puerta acompañado de sus 2 vueltas de llave y asegura ventanas, pues viviendo casi a media legua de la villa, nos es de más seguro para el descanso nocturno, y bien se cuida de que estemos dentro y bien pertrechados para el sueño. Se disponía a realizarme nueva pregunta cuando uno de los alguaciles se acercó a la mesa donde se hallaban los 3 inquisidores y, dando recado al oído de uno de ellos, le hizo levantar y salir de la sala en la que nos encontrábamos. En la espera de al menos 20 minutos no acerté en tener tranquilidad ni un solo momento. Vino a entrar de nuevo el inquisidor seguido por el alguacil e hizo partícipe a los otros 2 de su rango, que uno de los familiares, que así se denominaba a las personas que colaboraban con la Inquisición, bien como espías, bien como denunciantes, había traído nuevas sobre mi acusación.
Se dieron otro tiempo largo los tres inquisidores, comprobando escritos y discutiendo sobre detalles que no lograba entender por la distancia que tenía con ellos. En varias ocasiones alguno de ellos me miró de hito en hito, para después continuar con sus hablares y consultar de nuevo legajo tras legajo. Tomaron asiento e hicieron aproximarse al secretario del secreto, que era el oficial que conocía los particulares al dedillo de los procesos, y que hiciera nuevas anotaciones sobre mi causa. Nunca supe quién hizo denuncia sobre mi persona, ni quién se llegó para invalidar esta. A día de hoy desconozco los nombres, pero hubiera sido de bien conocer lo que llevó al denunciante y lo que trajo al que aclaró. Irguiéndose el que parecía iba a ser portavoz de los tres, se dirigió a mí. Este tribunal del Santo Oficio distingue que la nombrada Mariana Lorenzo, con causa abierta por actos de herejía contra la Santa Madre Iglesia, no ha de permanecer más ante este tribunal, pues sabiéndose nuevas pruebas, queda dilucidado que ni en parte ni en todo es culpable de acto alguno contra la fe. A la tal Mariana Lorenzo aconsejamos dejar las prácticas poco aconsejables de juegos y malabares con hojas y otros fluidos de la naturaleza, más naturales de galenos y eruditos que ya nos proporcionan con sus habilidades curación y siempre acompañadas de nuestras oraciones que dirigimos al Altísimo. Es, pues, nuestro juicio que no existe pendencia que deba ser tratada por este santo tribunal. Apuro a don Francisco para concluir por hoy. La tarde ya quiere tener la cara oscura y solo me queda dar relato de la vuelta a casa, que nunca vi tan hermoseada y querida. Sobre mi dedicación al humilde sanar de los que me rodean, decidí continuar. Eso sí, con cierto secreto, que fui entendiendo que si Dios me concedía la bondad de ayudar, no era yo quien para negárselo. Para otra nueva tarde, seguiré dando conocimiento a don Francisco, aquí presente, que bien son las cosas que me dieron en ocurrir. Anno Domini 1658, Villa de Allaroz.